Entra al mundo de la cultura financiera. Escucha el podcast Finestra. Bienvenido a un capítulo más de este podcast de finanzas personales. Y esta vez con la intención de hacerte reflexionar sobre algo crucial. ¿Cuántas veces has pensado en invertir y al final no lo has hecho? Invertir no es solo para ricos, es para los que se atreven a empezar. Y como decía Albert Einstein, una crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque la crisis trae progreso. Efectivamente, la mejor forma de ver una crisis o de superar la puerta de una recesión económica es viéndola como una oportunidad para darnos cuenta de que hay algo que debemos cambiar. Por eso, hoy vamos a hablar de estos frenos invisibles que nos alejan de la inversión. Y para ello le doy la bienvenida a Patti Castellanos, directora de Relaciones Públicas de Finestra, firma que impulsa la educación y la cultura financiera. Patti, ¿qué te parece si para iniciar ponemos sobre la mesa un concepto del que se habla poco? La dismorfia financiera. Un fenómeno que ha cobrado fuerza últimamente porque afecta nuestra percepción sobre el dinero. Es un placer saludarlos. Como bien dices, vale la pena hablar de esto que tiene su base en la psicología y no en la ciencia de las finanzas, pero que afecta a la administración financiera y nuestro patrimonio. No es una enfermedad oficialmente reconocida, pero los expertos la usan para describir una relación tóxica con el dinero. ¿Alguna vez te has sentido pobre teniendo dinero en la cuenta? ¿O al revés, te sientes rico y no tienes ni para el taxi? Justo eso es la dismorfia financiera, una percepción distorsionada de la realidad económica propia. En 2023 se hizo un estudio donde 50% de los millennials que tenían ahorros promedio de 100,000 pesos en su cuenta se sentían financieramente inseguros. ¿Por qué? Bueno, porque la mente no siempre se alinea con los números. A ver, no es que tengas un problema por preocuparte por el dinero, pero si constantemente estás minimizando tus logros financieros o exagerando tus carencias, puede que estés viviendo tu situación al revés de una visión distorsionada de la realidad. Según Bradley Klontz, el sensei de la psicología financiera moderna y quien habla mucho sobre este fenómeno, las percepciones erróneas sobre nuestras finanzas están ligadas a traumas pasados, experiencias de escasez o incluso a patrones familiares. Conocer tus guiones del dinero, dice él, es muy importante para desbloquear esa mentalidad que te limita y que puede ser la principal razón por la cual no inviertes. Patti, ¿y cómo le ganamos a esta distorsión o dismorfia financiera? En realidad, las recomendaciones que dan quienes hablan de psicología del dinero no son muy diferentes a las reglas de la educación financiera. Primero, hay que tener metas claras, medibles y realistas. Como lo hemos repetido, una meta es un faro. Sin metas, estás navegando en mar abierto y si usas como timón una tarjeta de crédito, lo único que vas a garantizar es un naufragio. Las personas que escriben sus metas financieras tienen 42% más probabilidades de lograrlas. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios como el de la Universidad de Stanford. La ausencia de metas claras genera ansiedad, decisiones impulsivas y en muchos casos deudas innecesarias. Tener metas financieras bien definidas te permite primero saber hacia dónde va tu dinero, establecer prioridades y por supuesto ahorrar con propósito e invertir con dirección. Hace poco, un funcionario de la Secretaría de Hacienda se ganó muchas críticas porque dijo que los mexicanos tenemos ahorros suficientes para enfrentar una recesión. ¿Será cierto? Pues si revisamos las estadísticas y los números, lo menos que podemos decir es que peca de optimista. Pero si revisamos lo que sucedió durante la pandemia de coronavirus, podemos darle el beneficio de la duda. Si nos vamos a las cifras oficiales del 2024 de la encuesta nacional sobre salud financiera, el 48% de los mexicanos no tenía ningún ahorro y entre quienes sí contaban con reservas, el 89% reportó montos inferiores a 3 meses de ingresos.
Además, el 36% estaba endeudado y solo el 35% declaró que podía afrontar una urgencia económica con sus ahorros. Y todavía hay más. El 46% de la población adulta termina el mes sin dinero disponible y el 48% reporta una alta preocupación por sus deudas, según el INEGI. Visto así, diríamos que difícilmente un mexicano promedio puede enfrentar una crisis económica, pero ya lo vimos durante la crisis sanitaria. Los mexicanos sabemos ahorrar cuando la situación se pone al límite. En el 2020 se elevó el ahorro y alcanzó un nivel récord que no se había visto en el país. 5 años antes de la pandemia, de cada 100 pesos de ingreso disponible por hogar, se ahorraban 19 pesos. Durante la pandemia se alcanzaron máximos históricos, pues de cada 100 pesos de ingreso se ahorraron 36 pesos. El problema es que cuando se reabrió la actividad, volvimos a retroceder. Quizá fue que en la pandemia hubo un ahorro involuntario, porque al tener cerrados los negocios y restringida la movilidad, pues la gente dejó de gastar. El tema es que ya hemos demostrado que somos capaces de ahorrar. Sin embargo, lo que sigue sucediendo hasta la fecha es que, aunque el dinero pase por nuestras manos, muchos no dan el siguiente paso, que es invertir. Pero tener paciencia y dejar que el dinero crezca es la mejor opción. En resumen, invertir tu dinero no es un acto de valentía, es un acto de planificación. Gracias, Patti Castellanos, directora de Relaciones Públicas de Finestra. Y gracias a ti por escuchar y dar el primer paso. Soy la periodista Gabriela Chávez y te espero en el próximo podcast. Esto fue el podcast Finestra, Mundo de la Cultura Financiera. Hasta la próxima.